Entonces me propusieron, yo tenía entonces ya montado un taller para la próxima semana, entonces dije, bueno, pues la gente no lo conoce, es decir, además, justo hace un mes aproximadamente, no llega un mes, vino una señora americana a dar una conferencia. ¿Estuviste allí? Yo no estuve porque tenía un fin de semana de trabajo y bueno, quiero decir, afortunadamente y gracias al universo pude obtener el libro de Ho Oponopono, me metí mucho en esto, a entender cuál era bien el significado, y luego lo que ya había hecho era un proceso para llegar a esto y realmente buscar cuál era el deseo profundo, no el solamente decir quiero cambiar de trabajo, quiero encontrar una pareja, quiero obtener más resultados en un negocio, ¿no? Sino que era un poco más allá, ir un poco más allá a cuál es el verdadero deseo profundo que nosotros traemos desde que nacemos, es decir, desde antes del nacimiento. Bueno, entonces conocí al grupo y me pareció que era muy válido que pudierais saber qué era esto, porque es un poco complejo, y ahora os explicaré el porqué, pero me pareció que era interesante que la gente lo conociera, independientemente de que alguien quiera o no quiera hacer el taller, eso es otra cosa, ¿no? Entonces, la primera noticia que se tiene del Ho Oponopono viene a través de alguien que oye, o le dan una noticia de que hay un psicólogo en Hawái que ha sanado a unos enfermos, una gente que estaban encerradas en una prisión, en una cárcel o una prisión con temas mentales, y la noticia que llega es que él empieza a trabajar allí y al cabo un sitio donde las personas eran muy agresivas, asesinos, etcétera, y entonces no tan solo esto, sino que además la gente que está trabajando allí cambia constantemente porque no pueden aguantar el ritmo del trabajo que hay allí con la agresividad que se encuentra dentro de este centro. Entonces esta persona conoce o tiene noticias de que este psicólogo, al cabo de 4 meses de estar allí, pues cambia radicalmente la actitud de las personas que están encerradas, cambia la actitud de la gente que está trabajando allí, y se decide ir a hablar con él y preguntarle qué ha hecho. Este psicólogo se llama el Dr. Lin. Entonces él le explica muy simplemente que lo único que hace es curarse a sí mismo, y a través de curarse él sana al resto de las personas, porque la responsabilidad que adquiere es no tan solo la suya, sino que es el 100% de responsabilidad de lo que hacen los demás. Claro, esto oído así es un poco fuerte, ¿no? Porque nosotros normalmente ya nos cuesta aceptar nuestra responsabilidad dentro de nuestra vida cotidiana, como para encima decir que lo que tú haces, pues yo acepto la responsabilidad de cualquier acto de otra persona. Bueno, a partir de ahí se empieza, esta persona que le conoce consigue tener una entrevista con él, y finalmente lo que le hace una explicación de cuál es su proceso. A ver, él resumiendo, él dice que si se asume la completa responsabilidad de la propia vida, todo lo que ves, escuchas, tocas, experimentas de cualquier forma es de tu responsabilidad, porque forma parte de tu vida. ¿Qué significa? Que cualquier cosa que nos sucede, que nosotros vemos externamente, es una proyección nuestra en el exterior. Es decir, debemos reconocer que aquello que está sucediendo en el exterior nos está sucediendo a nosotros. Hace aproximadamente una semana, pues por un tema de una persona que conozco que está enferma, pues estuve revisando el libro La enfermedad como camino, que la semana pasada Graciela habló sobre él, y bueno, en el apartado que yo necesitaba ver, que hablaba de los riñones, pues resulta que habla en este caso en concreto de la pareja, pues habla también de la proyección
que se hace a la hora de encontrar nuestra pareja, la persona que nos complementa, es decir, todo aquello que vemos en el otro es lo que nosotros también tenemos, con lo cual debemos aceptar la responsabilidad de lo que el otro está haciendo. Normalmente cuando nos mostramos ante, o cuando se nos muestran delante nuestro, una de las primeras cosas que nosotros hacemos es juzgar o prejuzgar. Si me gusta la camisa azul que llevas, si me gusta el peinado que tienes, si hablas de una manera, si resulta que me parece que me estás engañando. Estas son de las cosas primordiales y principales que acostumbramos a hacer en nuestra vida. Y estas cosas normalmente son las que nosotros también hacemos. Entonces, claro, ahí hay una parte del reconocimiento del propio yo, del que nosotros muchas veces no nos damos cuenta porque este yo auténtico está en el inconsciente. Nosotros solamente mostramos nuestra parte del ego, que es la que siempre nos acostumbra a engañar y decir, pues fíjate, este cómo es, ella cómo hace, cómo actúa, mi jefe tal, mi jefe cual. Y este ego que siempre nos está hablando por aquí, que es como un pequeño demonio, no nos deja acceder al profundo yo. Nosotros formamos parte de una inmensa red que está en todo el mundo, en todo el mundo conocido y también en el mundo de lo desconocido, puesto que desde tiempos inmemoriales en el que se crea la primera, ¿cómo se llama? Célula Unicelular, es decir, la primera célula, y va evolucionando hasta crear al ser humano conocido como lo que entendemos hoy el ser humano. Es una persona que vive en un ambiente inhóspito en el que tiene que luchar por la vida, por sobrevivir, por comer, por beber, etc. A partir de ese mismo momento en el que se tiene que enfrentar a diferentes circunstancias en su vida, le suceden emociones, es decir, por ejemplo, desde el sentimiento o la emoción de tener hambre y necesitar saciar esa hambre, a tener miedo porque tiene que ir a cazar y a lo mejor hay un animal que le va a atacar y él tiene que huir, la huida es otra emoción, a tener que luchar con otra persona que está con él para conseguir ese alimento, que básicamente es las cosas por las que nos movemos las personas, conseguir las cosas, ¿no? Los alimentos sobre todo. Pues todas estas emociones quedan impregnadas en la célula, de la misma manera que nosotros hoy somos como somos, con nuestro color de cabello, con nuestro color de piel, con nuestros rasgos, los hemos adquirido de nuestros padres, pero nuestros padres también los adquirieron de sus antepasados y de la misma manera también adquirieron actitudes y emociones, es decir, nuestras emociones actuales no son solo nuestras, son de nuestros ancestros, desde el inicio de los tiempos. Si os imagináis esto, desde que un ser empieza a desarrollarse y se multiplica, veréis que hay una inmensa red que se ha formado en todo el mundo y en la que todos estamos interconectados. Esta red de no visión, no vista, invisible, sobre todo seguramente habréis oído que se comenta a nivel de lo que es el inconsciente, es decir, Jung ya habló del inconsciente colectivo, que algo que está pasando allí afecta a otro sitio. Hay personas que tienen una sensibilidad especial y pueden percibir en un momento determinado que está sucediendo algo en una parte del mundo y sentirse con una tristeza muy grande, ¿no? Y no saber qué pasa. No me